A ver, es muy fácil pensar que alguien que ha bebido de más solo necesita dormir y ya. Pero, ¿qué pasa si esos mismos síntomas, confusión, tropiezos, náuseas, en realidad están ocultando una emergencia médica silenciosa y potencialmente mortal? Vamos a ver qué se esconde realmente detrás de una aparente intoxicación por alcohol. Y acá está el gran dilema, ¿no? Distinguir una simple borrachera de una crisis metabólica es un desafío tremendo, incluso para los médicos. Y equivocarse aquí no es solo un error de diagnóstico, es una decisión que podría costarle a una persona su salud cerebral para siempre. Y esta es la advertencia clave de los expertos. Los síntomas son prácticamente idénticos. La persona está confundida, se tropieza, tiene náuseas. El problema es que las causas pueden ser radicalmente distintas y muchas veces muchísimo más peligrosas de lo que uno se podría imaginar. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Un estado mental alterado no es solo un síntoma, es una tremenda señal de alerta. Puede ser el indicador de que el cuerpo no solo está lidiando con el alcohol, sino que está en medio de una crisis muy seria que necesita atención, pero ya. Pensemos en el cuerpo como si fuera un motor, ¿no? Un motor de altísima precisión que necesita un flujo constante de combustible para funcionar. Bueno, el alcohol actúa como un saboteador, cortando ese suministro de energía de dos maneras críticas y empujando a todo el sistema hacia un apagón total. La primera de estas crisis se llama cetoacidosis alcohólica. En palabras simples, esto ocurre cuando alguien que consume alcohol de forma crónica deja de comer, muchas veces por las propias náuseas. Sin comida, el cuerpo entra en pánico y empieza a quemar su propia grasa de una forma tan desesperada y sin control que el mismo proceso se vuelve tóxico. A ver, el proceso es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Sin su combustible normal, que es la glucosa, el cuerpo es como una casa en pleno invierno que se queda sin leña y empieza a quemar los muebles para sobrevivir. Esos muebles quemados son las cetonas. Normalmente el cuerpo tiene un sistema de seguridad para no quemar toda la casa, pero el alcohol desactiva ese sistema, y el ácido de las cetonas inunda la sangre hasta niveles peligrosísimos. Y la segunda crisis de energía es la hipoglucemia. El alcohol básicamente le pone un freno al hígado y le impide producir nueva glucosa. Para una persona que ya tiene sus reservas de energía bajísimas por la mala nutrición, esto puede causar una caída catastrófica del azúcar en la sangre, algo que afecta directamente al cerebro. Bueno, pasemos ahora a una lesión cerebral que, y esto es clave, es prevenible. El síndrome de Wernicke-Korsakoff no es una sola enfermedad, sino un proceso que tiene dos etapas, y la primera de ellas es una emergencia médica en toda regla. A ver, esto funciona como un proceso de dos etapas. Primero está la encefalopatía de Wernicke. Esta es la emergencia, la fase aguda, pero es reversible si se trata rápido con tiamina. Ahora, si esa ventana de oportunidad se pierde, evoluciona al síndrome de Korsakoff, que es una forma de amnesia tan severa que es básicamente como si se borrara el disco duro de la memoria, para siempre. Y ojo con este número, porque de verdad que subraya la urgencia. Un brutal 80%. Esto significa que la ventana para intervenir es mínima y es crítica. No reconocer y no tratar la fase de Wernicke casi garantiza un daño cerebral crónico e irreversible. El mensaje de los expertos es clarísimo y es urgente. Hay que actuar, y hay que actuar rápido. No se puede esperar a tener los resultados de un análisis de sangre. La simple sospecha es razón suficiente para empezar el tratamiento, porque cada minuto que se tarda aumenta el riesgo de que el daño cerebral ya no tenga vuelta atrás. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto en la práctica? La famosa tríada clásica de síntomas en realidad es bastante rara. Por eso se usan los criterios de Kane, que son mucho más amplios. Si un paciente muestra al menos 2 de estos 4 signos, mala nutrición, problemas en los ojos, problemas de equilibrio o un estado mental alterado, eso es suficiente para iniciar el tratamiento de emergencia con tiamina. Pero no se trata solo de la energía o la salud del cerebro. El alcohol también puede desbarajustar por completo el equilibrio químico del cuerpo. Y esto nos lleva a otro de esos grandes imitadores de la intoxicación, los desequilibrios de electrolitos. Hablamos de la hiponatremia, que es cuando el nivel de sodio en la sangre está por los suelos, y es otro gran impostor.
Causa debilidad, confusión, náuseas, síntomas que, de nuevo, son casi idénticos a los de una borrachera. Aquí es donde asumir que solo está ebrio puede tener consecuencias fatales. Bueno, hemos cubierto bastante, ¿verdad? Así que vamos a resumir los puntos más importantes de este análisis, dividiéndolos en esas acciones que son cruciales y los errores comunes que hay que evitar a toda costa. Entonces, los puntos clave para llevarse. Para la cetoacidosis, el tratamiento es rehidratar con fluidos y dextrosa para, digamos, apagar esa producción de cetonas. Para Wernicke, el mensaje es clarísimo: tiamina intravenosa ya, no se puede esperar. Y la regla de oro que lo envuelve todo es nunca asumir. Siempre hay que buscar problemas metabólicos en lugar de quedarse con la explicación más fácil de es solo la intoxicación. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta, ¿no? Si una suposición tan común como es solo la bebida puede ocultar emergencias tan graves, ¿qué otras cosas que damos por sentadas todos los días podrían estar escondiendo un peligro justo delante de nuestros ojos?